Bienvenida a bordo, Laura, de este vuelo. Qué alegría verte por aquí. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de disfrutar ese viaje contigo. Y que a ver qué sale, a dónde vamos, a ver si no vamos, Pues a ver mira, qué decidimos. justo te iba a preguntar dónde quieres viajar, que nos vamos. Yo tengo el cinturón ya abrochado. ¿Dónde quieres que vayamos hoy? Pues mira, yo me iría a un sitio cálido, sitio de naturaleza, pero donde sea vegano. No sé qué destino puede tener por ahí, una islita, algo por ahí perdido. Venga, te iba a decir, vámonos a Cádiz, de donde tú vienes y yo también por la mitad de mi sangre viene de allí. Pero bueno, ahora es invierno allí, así que podemos ir a otro lado, al Caribe. Venga, va. Venga, pues vamos, vamos a poner el cinturón. Bueno, ¿quién es Laura a día de hoy? ¿Quién es esta Bueno. persona que tenemos aquí delante hoy en este gale? Pues Laura es una persona curiosa, inquieta por naturaleza. Eh, Siempre me he preguntado los por qué, ¿no? Siempre soy una persona de no quedarse con lo primero que escuchas o que te cuentan, sino que siempre me ha gustado indagar y yo creo que también por eso, pues, es por lo que hoy estoy aquí, porque hoy en día soy fisioterapeuta especializada en psiconeuroinmunología clínica o más fácil para todos, ¿no? PNI. Menos mal que lo han acortado porque esto, o sea, para mí es impronunciable la palabra, pero bueno, vamos a indagar luego en esta parte, ¿no? Donde tú nos puedes dar mucha información. Antes de pasar a esa parte, ¿no? Más específica de tu profesión, Laura, ¿cuánto queda de tu niña en este presente en el que vives? Hay mucho. Yo, o sea, mi niña interior la tengo siempre presente. Siempre dicen que no podemos estar en el pasado, ¿no? Que hay que estar en el presente y no mirar tanto atrás o no tener tanto el pensamiento atrás. Pero yo creo que al final el niño interior de cada uno siempre tenemos que tenerlo ahí y creo que siempre está en una parte de nosotros. Así que sí, siempre la tengo presente. Yo creo que además va unido mucho con la parte de la curiosidad, ¿no? Los niños son tan curiosos y esa parte en la que tú estás definiéndote como una persona que es curiosa, que busca, creo que no hay casualidades de que estés aún en esa búsqueda y que esa niña esté presente en tu día a día. Sí, sí, totalmente. Laura, cuéntanos un poco cómo de repente, bueno, tú te pones a estudiar y te vas por la rama de la fisioterapia. Un poco cuéntanos hasta el punto en el que tú de repente abres una puerta que te llama la atención, que te lleva a la PNI, que quiero que hablemos en profundidad, sobre todo porque creo que es una... Ahora está mucho de moda, ¿no? Escuchar esta palabra. Cada vez hay más médicos en esta rama que no sé ni definirla, por eso quiero que nos cuentes y que nos dejes claro, ¿no? Un poco de qué va esto, por qué está en auge, pero bueno, ¿dónde te lleva la fisioterapia? ¿Por qué te lleva a abrir esta puerta? ¿Qué es lo que te hace investigar, por así decirlo? Vale, pues yo, o sea, lo que me ha llevado a mí realmente a descubrir y a investigar y llegar al punto de la PNI y a formarme completamente. Primero, si lo vemos desde mi punto de vista, ha sido algo propio, o sea, en la búsqueda hacia mi salud y hacia mi bienestar. Ok. Yo he sido alguien que desde adolescente he sufrido muchos desarreglos hormonales, dolores, o sea, reglas muy dolorosas, síndrome premenstrual, en fin, muchos médicos, ginecólogos y nunca daban, o sea, normalizaban mis dolores, mi síndrome, mis síntomas y nunca nadie me terminaba de dar una solución o un alivio. Entonces yo eso siempre ha sido algo que he tenido ahí y que he investigado primero por mí mismo, antes incluso de empezar la carrera de fisioterapia. Entonces, por una parte esta, pero sí que es verdad que cuando empiezo a estudiar fisioterapia y empiezo a trabajar como fisioterapeuta, claro, fisioterapeuta, somos profesionales de la salud que tenemos mucho contacto con el paciente. Vemos muchos pacientes y pasamos mucho tiempo con ellos. Observamos, hablamos, nos cuentan su vida. Y esto llega, o sea, a un punto en el que yo veía muchos pacientes que llegaban con un problema
Muchos mejoraban y se iban, pero otros tantos llegaban, se iban y al X volvían. mm. Volvían, un dolor específico, mejoraba, pero volvía al tiempo. Entonces, ¿Con el eso a mí mismo dolor? siempre, ¿Volvían y con el mismo? Sí, con el mismo dolor o incluso con nuevos dolores. ok. Ya, nuevo diagnóstico. Y eso a mí siempre yo siempre me tomaba el que me llegara un paciente como un reto, ¿no? Como este paciente llega con este problema, con este dolor, y yo tengo que mejorar su vida, su calidad de vida y quitarle ese síntoma. Y yo cuando veía que yo hacía todo, ¿no? Yo una formación, tenía herramientas nuevas, yo ponía todo lo que yo tenía sobre la mesa y esa persona no terminaba de ir, a mí siempre me hacía un poquito pensar el por qué. ¿Por qué Mm, esta persona tiene una lumbalgia, por ejemplo, un dolor lumbar y mejora pero no termina? mm. A mí eso me hacía darle vueltas, preguntar mucho al paciente, su vida por otros síntomas. Y eso poco a poco me hacía investigar, estudiar y tanto por un lado como por otro, pues me hizo llegar a lo que es la PNI. Y entonces aparece la PNI. ¿Quién la presenta? ¿Cuándo empiezas tú a escuchar y por qué tú decides entrar y decir, esto creo totalmente que es algo que me puede ayudar como una herramienta más a todo lo que he ido, bueno, adquiriendo con todos estos años que llevas de fisioterapeuta? Claro. Aquí entramos en el tema de cómo funciona hoy día, o sea, la medicina tradicional, más allá de que la medicina salva vidas y que es, o sea, a nivel de urgencias, de accidentes, de problemas graves y agudos, básicamente es indispensable. Pero sí que es verdad que hay un punto que cojea en el tratamiento, yo diría, de patologías crónicas, ¿no? En el que solemos ir, suele ser un tratamiento de parte, de tapar síntomas, Ok. de ir al punto de dolor. Entonces, cuando yo empiezo a investigar, a estudiar y a ver nuevas vías, ¿no? de tratamiento, descubro la PNI como una ciencia em, que ve al cuerpo como un todo, ¿vale? Que no lo ve por piezas sueltas, ¿vale? Entonces, lo que hace la PNI es relacionar todos los sistemas corporales. Entiende que un problema en un sistema digestivo puede venir por otro problema o por un desajuste en un sistema hormonal, nervioso, inmunitario, ¿vale? Y no se centra solo en tapar este dolor, sino en ir más allá, en lo que se llama, que tanto se escucha ahora, en ir a la raíz del problema. No poner esos parches que realmente la terapia de parches lo que va haciendo es haciendo el problema más grande. Claro. Estamos tapando ese dolor, ese punto que nos está molestando, pero ese problema que está originando ese dolor sigue haciéndose más grande, que es al final esta bola de nieve, ¿no? Que poquito a poco, en una primera instancia, tendría un tratamiento fácil o más corto, pero cuando lo obviamos o dejamos de mirarlo porque nos centramos solo en el síntoma, Mm. se hace más grande. Y ya no es un problema inicial, sino que ya va cogiendo otros temas corporales o se va haciendo más gordo. ¿Dónde nace esta ciencia? Porque, claro, ahora parece que es nueva, pero me imagino que lleva años y dónde empieza, cómo empieza, por qué, dónde se crea esta curiosidad o se observa, ¿no? Lo que acabas de decir, se ve todo como un todo y no separado. Claro. Sí, esta ciencia, no, o sea, sí que es verdad que ahora es cuando se empieza un poquito más a escuchar, pero no es algo actual. De hecho, creo que nació allá por los años 70 si no me equivoco. Y creo que fueron dos hombres, un inmunólogo, no sé si me equivoco, pero creo recordar que era un inmunólogo y un psicólogo, ¿vale? Que Ok. hicieron investigaciones y descubrieron que las emociones dialogaban, por así decir, con las defensas inmunitarias del cuerpo, ¿vale? Aquí ya empieza un poco a escucharse esa relación entre lo que procesamos a nivel mental, ¿no? A nivel emocional, con cómo nuestro cuerpo nos protege y cómo nuestro
pues nuestro cuerpo responde y se defiende ante ataques externos. Entonces, por ahí empiezan las investigaciones y al final esto se convierte en una ciencia que se extiende, ¿no? Hoy en día podemos encontrar médicos, enfermeros, fisioterapeutas, nutricionistas, o sea, farmacéuticos, es decir, es algo, porque al final, contrariamente a lo que solemos ver en el día a día, ¿no? De tengo un problema digestivo, voy al digestivo, tengo un problema hormonal, voy al ginecólogo, el terapeuta formado en PNI va a entender y va a saber relacionar tus síntomas con el resto de tu tema. O sea, lo importante es que el profesional tenga, lógicamente, una formación en la salud, porque la base es científica, es una base de fisiología pura y dura, y a Ujú. raíz de ahí, pues ya empezamos a entender cómo se relacionan y cómo dialogan, ¿no? O cómo conversan, por así decir, los sistemas entre ellos dentro de un mismo cuerpo. Y para la familia bonita que nos escucha, los sistemas, o sea, cómo los dividís, cómo luego los integráis, si hay alguno que tiene más importancia que otros, hay que mirar primero, ¿qué miráis primero? ¿Cómo es esto? ¿Cómo lo hacéis, Laura? Esto va a depender primero de lo que te cuente el paciente. Yo ¿Qué es lo siempre más, digo lo que más recurrente? a ver, sí que es verdad que hoy día lo que se escucha muchísimo son problemas digestivos. Hinchazón abdominal, el famoso SIBO, ¿no? Que ahora parece que todo el mundo tiene SIBO, que finalmente es un sobrecrecimiento bacteriano, una alteración, ¿no? De nuestra microbiota, de nuestras bacterias buenas que trabajan para nosotros. Es hinchazón abdominal, digestiones pesadas, ardor, malas digestiones, problemas de piel, muchos problemas ginecológicos, muchos desajustes tiroideos. Está últimamente, o sea, a la orden del día. Y yo lo que digo siempre que finalmente el terapeuta en PNI lo que hace es traducir lo que el cuerpo nos dice, porque el cuerpo habla. Lo único es que el cuerpo habla a través de síntomas. Mm, Y el terapeuta formado en PNI es el que va a saber traducir qué nos quiere decir el cuerpo con ese síntoma específico, ¿vale? O sea, muchas veces tenemos pacientes que llegan con eso, con una inflamación, con gases, con una disbiosis, ¿no? Esa alteración de nuestra microbiota, eh, que derivan problemas hormonales. Entonces, algo wow. recurrente, ¿no? Como pregunta, algo que veo semanalmente en consulta, son, por ejemplo, las infecciones de orina recurrentes, la candidiasis, ¿no? Que también se escucha mucho, eh, que se suele tratar de forma local, con óvulos, con una crema, con un antibiótico. Ujú. ¿Qué pasa en estos casos? Que obviamos que existe cuando nuestro sistema digestivo, nuestro intestino está inflamado o está desequilibrado, ¿vale? Puede ocurrir una migración de bacterias hacia, en este caso, la vagina. Wow. Entonces, muchas veces el sobrecrecimiento de hongos, de bacterias, de microorganismos en la vagina que nos genere una infección de orina, candidiasis, tiene su origen en el intestino delgado, en nuestro sistema Wow. digestivo. Entonces, eso es algo que se ve diariamente y que vemos muchas mujeres que sufren de estas infecciones recurrentes que tanda de antibióticos, tanda de óvulos o de crema antibiótica local, que mejora en un primer punto, pero que al X vuelve. ¿Por qué? Porque estamos matando este bicho a nivel vaginal, pero no estamos tratando el origen de ese desajuste, de ese sobrecrecimiento de bacterias que viene de un intestino alterado. Wow. Ahí es donde entramos, por ponerte un ejemplo de algo que se ve Danos diariamente. otro más, por si acaso, o sea, que, vale, estas infecciones de orina, ¿qué más ves mucho en consulta, que es muy recurrente? Aparte del estrés, que me Eh, imagino que verás un mogollón de gente estresada. sí, sí, eso es la base, eso es la base. Otra cosa muy típica también son los problemas de piel, dermatitis, alergias, rojeces. Eso
nosotros desde la PNI es algo que también se escucha mucho, ¿no? Que la piel es como una continuación de nuestro sistema digestivo, porque entran en el mismo pack de mucosas. La piel, los ojos, la boca, la nariz, orejas, el intestino, el tubo digestivo. Entonces, cuando vemos problemas de piel, estas dermatitis, estas reacciones tan exageradas, estas alergias, siempre hay que echarle un vistazo a ese intestino a ver cómo está o qué nos está queriendo decir. Esa sería en este caso la traducción, ¿no? De otro caso también que es súper típico y que se ve también diariamente, los problemas de piel. Ahora que hablas de los problemas de piel, cuán importante es mirar qué es lo que nos ponemos en la piel. Esto es algo que a mí me sorprendió cuando empecé a verlo y dije, wow, no tenemos tanta información a nivel social, o quizás sí, pero tampoco lo sabes, porque muchas veces vamos a sitios como son farmacias que tenemos como confianza, ¿no? Estamos yendo a una farmacia donde nos van a dar lo mejor para la salud, se supone, ¿no? Y luego te das cuenta de que hay muchas cosas que están en contra de, pues eso, nos estamos aplicando muchos tóxicos dentro de la piel que lo absorbe, pero sí que veo que no le damos la importancia que tiene cuando en realidad si lo comparamos con un parche de morfina, que también es algo que te pones en la piel, es tal cual una crema que utilizas cada día, ¿no? Pero no le damos esa importancia. ¿Esto cómo puede también pues no contribuir a tu bienestar, ¿no? A medio y largo plazo? ¿Por qué es tan importante el mirar también esto? Sí, sí, o sea, eso es algo súper importante. De hecho, hoy en día estamos expuestos a muchísimos más tóxicos que antes, a nivel medioambiental y ya no solo, o sea, hay una parte que sí que no podemos controlar, imposible controlarla al 100%, pero yo siempre digo que nuestro cuerpo no solo se alimenta de lo que comemos, también se alimenta de lo que ponemos en nuestra piel. Eso sí que depende de nosotros. O sea, Mm, toda la cosmética, cremas, geles, champús, pasta de dientes, desodorantes, todo lo que entre en contacto con nuestra piel va a tener finalmente un impacto sobre todo, o sea, a nivel general en nuestra salud, pero en nuestro sistema hormonal. Porque aquí ya entran en estos tóxicos otra cosa que también se escucha mucho últimamente, que son los disruptores endocrinos, que son esas sustancias que van a imitar a tus hormonas, van a ocupar el sitio, ¿vale? O sea, pensemos que, para que se entienda mejor, que las hormonas son llaves, ujú. ¿vale? Y tienen que entrar a una cerradura. Estos tóxicos que entran en nuestro cuerpo, ya sea por la piel o por pesticidas, por la comida que comemos que esté contaminada o por el agua que bebemos incluso, van a entrar a esas cerraduras y van a imitar a nuestras hormonas, quitándole el sitio a nuestras hormonas. Y esto lo que genera es una confusión a nuestro sistema inmune primero y a nuestro Wow. sistema hormonal secundariamente, que genera muchísimos desajustes desde alteraciones del ciclo, desarrollo de enfermedades y todo esto teniendo en cuenta que es a largo plazo. Que puede ser que si tú, igual que si comes una manzana que está en mal estado, tu cuerpo es capaz de luchar contra eso y defender a tu cuerpo. Si pones una crema eh, de forma puntual en tu Mm. cuerpo que contiene tóxicos, tu cuerpo va a saber y va a poder defenderse de él. Pero aquí entra el efecto cóctel, ¿no? Esa crema, este tónico, esta máscara de pestañas, este bálsamo labial, este desodorante, ese conjunto de tóxico que le estamos metiendo diariamente al cuerpo genera esta confusión tanto en el sistema hormonal como en el sistema inmunitario. Y es súper importante, es algo que también hace pocos días leía que la tiroides, los ajustes de tiroides y el medicamento para la tiroides está entre los medicamentos más vendidos. La Wow. tiroides es la que más sufre o de la que más sufre por esos disruptores endocrinos. Vale, ahora que has mencionado el tema de la tiroides, explícanos un poco como con una metáfora, algo para que entendamos por qué es tan importante poner
atención, ¿no? A esta parte de nuestro cuerpo. Vale, pues la tiroides, a mí me gusta explicarlo de forma visual, sería como el director de orquesta, ¿no? Es la glándula que va a trabajar desde arriba, por así decir, y va a decidir dónde va la energía que tenemos, ¿vale? Va a trabajar desde el metabolismo. Ella es capaz de hacer que tengamos un metabolismo más lento en modo ahorro o más rápido en modo quema de grasa, por así Ujú. decir. Eh, y va a hacer, va a dar o pulsar el interruptor para que nuestro sistema hormonal, nuestro ciclo menstrual, funcione o no funcione, ¿vale? Por hacerlo un poquito más fácil de ver. Va a controlar el estado de nuestra piel, va a controlar el crecimiento o la caída de nuestro pelo, va a controlar la capacidad de enfriarnos y de calentarnos, o sea, la adaptación al frío y al calor. Va a hacer que nuestro ciclo sea más o menos regular. Puede provocar que tengamos fertilidades. Es decir, la glándula tiroides es algo que se escucha, ¿no? Sí, sabemos que tenemos una tiroides, pero no se le da la importancia que, que de verdad tiene y no nos damos cuenta de en todo en lo que influye, y no lo he mencionado, pero también influye directamente en la digestión, en cómo procesamos los nutrientes. O sea que es algo a lo que tenemos que, yo siempre digo que hay que mimar a nuestra tiroides y por lo básico que empezamos es por quitarle carga tóxica. Todos los tóxicos, todos los metales pesados, todos los microplásticos, todo lo que podamos quitarle va a hacer que no pongamos piedras en su camino. Wow, qué interesante lo que acabas de decir y cómo lo has explicado, el tema de quitarle peso, ¿no? Y mimarla. Me parece súper bonito poder decir, es que es algo como si se oye, pero no Mm, se da la importancia y todo lo que puede repercutir a través de no tenerla a punto en nuestra salud, ¿no? Porque sí, también entiendo que el ser humano somos así, ¿no? Y vamos eh, poniendo al cuerpo al límite todo el rato, sí. hasta que un día él te da señales, ¿no? Y ya no puedes más, y entonces es cuando acudes. El ir a una consulta de PNI, ¿a quién se lo recomendáis? O sea, dónde busco? Porque, ¿qué es lo que me va a dar a mí? ¿Si yo estoy sana o cómo lo hacéis? ¿Por una analítica todo el mundo tendría que mirar en profundidad, aunque tenga una salud aparentemente saludable o no? Yo creo que la PNI va para todos. Es decir, para cualquier persona que quiera mantener su salud o que esté llegando a un momento vital, como no sé, puede ser la búsqueda de un embarazo o la llegada a la menopausia. Va a llegar un momento vital en el que sabe que va a haber un poquito de turbulencias, ¿no? Que eso queda bien Sí, sí, total. en este podcast. Y quiere ir lo mejor preparado, ¿vale? Simplemente como salud. Y ya, si pasamos de esto, o sea, cómo mejorar tu calidad de vida, cómo tener más energía en el día a día, cómo darle a nuestro cuerpo los nutrientes necesarios, eso de base. Pero sí que es verdad que rara es la persona que hoy en día pues no tenga falta de energía o caída del cabello o digestiones pesadas o gases o inflamación digestiva o irregularidades en el ciclo menstrual o dolores de cabeza, también algo súper típico, o dolores. Son cosas que se normalizan. Entonces, en cualquiera de estos síntomas, en cualquiera de las formas en las que nuestro cuerpo nos esté hablando, ahí entra la PNI. Ahí entra la PNI. Antes has comentado que tu propia experiencia, ¿no? de tener pues, reglas muy dolorosas, que no te sentías bien, te lleva a una búsqueda que evidentemente no es inmediata porque fue hace mucho tiempo. Mm. ¿Cómo aplicas tú la PNI cuando empiezas a estudiarla antes o cuando estabas estudiando y cómo la aplicas en ti y ves resultados? ¿Qué ha sido lo más llamativo, ¿no? Para poner así como en contexto, en primera persona lo he puesto en mí y aquí está el resultado. ¿Qué vistes? Yo lo primero y creo que lo más importante fue el punto de entender lo que me quería decir mi cuerpo. El Mm, saber
qué estaba pasando en mi cuerpo. Porque una cosa es si tú sabes que tienes unos síntomas, tú sabes que no estás bien y que tú sufres X días al mes, pero tú no sabes realmente el por qué. Entonces, para mí el abrirme los ojos fue el descubrir el qué me estaba queriendo decir mi cuerpo, entender desde la profundidad por qué me pasaba a mí eso. O sea, esto para mí fue súper importante. Y ya a raíz de ahí, y con lo que realmente trabajamos desde la PNI, es con cambios en los hábitos de vida. Cambio tanto en la alimentación, en qué nutrientes le metía a mi cuerpo, en qué necesitaba en ese momento o qué déficit estaba teniendo y que tenía que cubrir, en cómo organizar mis comidas, Mm, en saber, por ejemplo, que las grasas saludables eran necesarias porque son las que forman hormonas saludables. Ese miedo, ¿no? que le tenemos o que nos han inculcado, ¿no? de tener las grasas porque engordan o porque no son buenas, hay que quitarlas de en medio. Descubrir esas cosas, el que tenía que mimar de nuevo a mis hormonas, dándole grasa saludable, metiéndole bien de proteínas, que eran los ladrillos, ¿no? de esas hormonas, ya eso, pues, cambió completo, ya simplemente con esa parte. Y si pasamos de la alimentación, pues, la importancia de introducir el ejercicio físico, ejercicio de fuerza, el entrenar a nuestros músculos, que como también decimos, el músculo ya se, se define como un órgano endocrino, porque tiene la capacidad de mejorar tus niveles de glucosa, de cómo el resto del sistema se estimula, ¿no? Para que funcione mejor, en prevenir otros desajustes secundarios, o sea, el incluir el ejercicio físico en mi día a día de forma beneficiosa para mi cuerpo en ese momento. Saber también escuchar a mi cuerpo y saber a nivel emocional, a nivel de gestión de estrés, saber qué me falta en cada momento, saber parar también. Eh, Trabajar también mucho, mimar mucho el descanso, mm, estas horas de sueño tan importantes para la reparación. Eh, darme mi, Organizarme mis horarios diarios de sueño, de despertar, de levantarme con calma. Es un poco general, pero que hay que saber entender cada cuerpo qué necesita en cada momento, ¿no? Ya sea en tu momento vital, ya sea en tu contexto, en tu situación personal, y saber entender qué le va mejor a cada cuerpo, porque yo siempre digo que nunca hay dos personas iguales, aunque haya dos diagnósticos iguales, mm, porque cada persona está en un momento y a lo mejor lo que a ti en este momento te calma, a mí me excita de más o me hiperactiva mm. y no me vendría bien. Entonces, ya no solo tener estas herramientas, ¿no? De cómo organizar mis comidas, de cómo hacer ejercicio físico, de cómo gestionar mi estrés, sino de entender qué le viene bien en cada momento a mi cuerpo. Yo Pero creo que eso es lo fíjate, que más. esto me parece súper potente, ¿no? La información que estás compartiendo. Pero claro, yo estoy pensando que tú tienes esa curiosidad, esas ganas de buscar, lo has estudiado. Imagínate a alguien del día a día en lugares. Nosotros tenemos el privilegio de vivir en un sitio muy bonito, donde estamos cerca de la naturaleza, pero imagínate en Madrid, por ejemplo. Yo pienso en cada vez que bajo a Madrid, digo. Wow, se me había olvidado cómo es vivir en una gran ciudad, cómo podemos mantener una buena salud y un buen bienestar en un lugar tan, bueno, pues con tantísimo estrés. O sea, ya es que el entorno es estrés, o sea, no hay la posibilidad. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo yo en mi mundo, porque claro, cuando hablabas, yo me organizo mi horario. Imagínate personas bueno, pues que tienen 2 horas de ida para el trabajo con atasco. Tengo que estar en la oficina 8 horas, luego vuelvo o donde sea. Vuelvo otro atasco, me como. Luego tengo las extraescolares de mis hijos o yo qué sé qué No. y me acuesto a las 1000. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace cómo hacéis con este tipo de pacientes? Sí. Yo creo que esa es la,
la cosa, ¿no? Lo más difícil de trabajar y es algo que diariamente, prácticamente, vemos en consulta porque no todo el mundo tiene la capacidad o el estilo de vida o ya sea por familia, por hijos o por el entorno en el que vive de hacer cambios tan fácilmente. Y por eso te comentaba que al final tenemos que adaptarnos a la situación de cada uno, porque también hay personas que tienen turnos de noche, que tú no le puedes decir, acuéstate a las 10 y levántate a las 7 de la mañana, porque Mm. es cuando está trabajando. Entonces, tenemos que adaptarnos a eso y dentro de las posibilidades de cada uno, hacer los cambios sin obsesiones y sin presiones que estén al alcance de nuestra mano. Que lo ideal sería, yo siempre digo, lo ideal sería vivir en el campo, con nuestras gallinitas, sí, hilo, naturaleza, el cielo descubierto, ese sol dándonos, levantarte tranquilo sin tener que llevar a los niños al colegio. Eso sería lo ideal, pero si lo bajamos a tierra, es algo que muy pocas personas pueden hacer. Mm. Entonces, yo al menos en consulta siempre intento acercar a cada paciente dentro de su contexto y de su momento vital, esas herramientas que le pueden ir ayudando. Por ejemplo, una persona que viva en Madrid, que viva rodeado de contaminación, de ruido, de estrés y depresión, bueno, pues busca un parque, X momento que tengas libre, vete al medio del parque, respira ese aire lo más puro posible, pasea, ponte una meditación, ponte una respiración, busca esa media hora que tienes de descanso en el trabajo y búscate tu hueco, ¿no? O tu espacio tranquilo, tu espacio de seguridad, que es lo que también se escucha mucho, ¿no? De hacerte, independientemente de dónde estés o rodeado de quién estés, que tú sepas llevar a tu cuerpo a ese momento, es fácil decir, pero difícil de hacer y de llevar a la práctica, a ese espacio de seguridad en el que tu Mm. cuerpo puede relajarse y tener una digestión tranquila y calmar los ejes de estrés que solemos tener siempre tan altos. Entonces, eh, hay que buscar dentro de nuestra vida y de las posibilidades que tenemos esos momentos, ¿no? De ya sea irnos al campo, ya sea irnos sea una zona de parque, así tenemos una playa cercana, la montaña, a salir un poco, ¿no? De esa vorágine o de ese círculo en el que entramos semanalmente y parece que no vemos el fin, ¿no? Y claro, el tiempo, estoy pensando, y media hora en sitios tan extremos, ¿no? Con tantísimo estrés, hace un impacto tan potente dentro de nuestro cuerpo. A ver, el cuerpo, partamos de la base de que el cuerpo es muy agradecido. Mm. Con poco que le demos, si estamos de verdad presentes, porque a veces decimos, sí, come este plato o come este menú perfecto, pero si lo hacemos desde la obsesión y desde un poco tener la cabeza, ¿no? En el antes y en el después, pero no en el presente, tu cuerpo, por mucha densidad nutricional que tenga ese plato, no lo va a digerir bien. Mm. Entonces, eh, si lo hacemos bien, si estamos en el presente, si de verdad estamos conectados con nosotros mismos, incluso 5 minutos pueden ser muy poderosos en un largo plazo, en un diario, no 5 minutos un día y el mes que viene a lo mejor busco otros 5 minutos. Eso no tiene, sí que en el momento puede darte una mejoría instantánea, pero no se va a mantener a largo plazo. Al final consiste en hacer cambios que se mantengan, que sean realistas para ti, que no te generen más estrés, pero que lo puedas mantener, que no te esfuerces a hacer algo media hora si no es posible, pero sí 5 minutos si es lo que puedes incluir ahora mismo en tu vida. Y eso, Eh, si eso sí que lo puedes mantener, sí que tendrá un impacto seguro. Esto es algo que también me hace pensar, ¿no? A día de hoy tenemos tantísima información y hay veces, el año pasado estaba formándome un poco para entender un poco el cuerpo, también esos sistemas, ¿no? Y yo le decía a uno de los profes, le decía, pero ¿sabes qué pasa? Porque hacía como un semáforo de alimentos, los que son rojos, los que son naranjas y amarillos. Entonces era como, pero llegó un momento en el que a mí personalmente me llevaba al estrés pensar, vale,
Si se supone que no podemos tomar latas, bueno, por el tema de envasado en latas, porque tiene metales pesados, lo que te estés tomando, ¿no? Mm. Mejor en vidrio, mejor que sea ecológico, mejor. Al final se reduce mucho a un perfil de población muy pequeña. Estamos hablando de que la gran mayoría de las personas tienen familias, tienen unos presupuestos y creo que al final se está como llevando a la parte más elitista la salud. Entonces, esto es algo que a mí me gustaría comentar aquí, que pueda llegar a estar a la mano de todo el mundo, porque tener el conocimiento nos ayuda a mejorarnos. Entonces, quizás, bueno, a lo mejor no puedes llegar a ese extremo de pulcritud, de todo, absolutamente todo, lo hago genial, porque puede ser contraproducente a tener un estrés de decir, "Ah, pero he tomado el agua que esto no está con... o sea, no sé, ¿dónde Totalmente. encontramos el punto medio? ¿Qué está bien, qué está mal? Porque Sí, no sé, al final es como demasiado hacia un lado, es como muy, muy polarizado todo esto. Y yo no lo sé cómo es, pero a mí me produce, solo de pensarlo, un estrés que digo, joder, esto no puede ser bueno tampoco. Porque creo que el no, no, no. estrés es una de las bases que si la podemos bajar, si podemos bajar los niveles de estrés, mejoramos ya muchísimo nuestro bienestar. Totalmente. O sea, yo siempre lo repito y es que el estrés es capaz de desarrollar cualquier síntoma y cualquier patología. El estrés es algo, yo creo que es lo peor que tenemos hoy día. Está súper generalizado y normalizado tener Mm, estrés. Antes el estrés, no como se ve mucho en libros, antes el estrés era un león que venía y del que tú tenías que huir. Y hoy ese león es un atasco, es una pelea, es una hipoteca o es su jefe. Entonces, yo siempre digo, y en consulta me gusta repetirlo, porque es verdad que el tema de las redes sociales, ¿no? En lo que está bien y lo que está mal, mm, tampoco no me gusta esa parte de las redes sociales, porque parece que todo es perfecto y que todos tenemos una vida perfecta y que todos lo hacemos perfectísimamente. Y yo siempre digo que todo lo que hagas desde la calma y la escucha, va a ser mucho más poderoso y mucho más beneficioso en tu vida que lo que hagas desde el control y la obsesión. Y yo lo digo porque yo también he pasado en todas mis idas y venidas y en mis búsquedas, yo he pasado por momentos de control y de obsesión que no me han mm, hecho ningún bien. Entonces, siempre digo, si no comerte ese helado te va a generar un estrés, cómete el helado y disfruta, pero disfruta, no te lo comas con culpa. Entonces total. muchas veces preferimos, o yo, de mi forma de trabajar, prefiero que una persona se salte o se coma una hamburguesa, se coma un dulce tranquilamente, a que lo haga todo perfecto, pero hiper vigilado, controlado y de forma obsesiva, porque ese estrés, primero que no te va a dejar digerir la comida bien, como debe ser, y segundo que te va a llevar a unos niveles de estrés y a un bloqueo total del cuerpo. Y Así además que por creo eso, que puede ser muy contraproducente, especialmente las personas que tenemos hijos, que quieres que cuanto más información tienes, dices, "Jo, esto voy a evitarlo", pero al final es como, lamentándolo mucho, la sociedad está como, hemos normalizado, igual que el estrés, hemos normalizado que los niños pueden comer todos los días dulce, azúcar, y es como, es una lucha continua y es como, yo ha habido algún momento en el que mi hijo, sobre todo el pequeño, me dice, es que no quiero comer saludable, ¿sabes? O sea, y es como no llevarle tampoco al extremo y entonces muchas veces aflojas y le hago ver, vale, disfrútalo, pero esto todos los días no hace bien. Entonces, pero claro, tenemos ahí como un vaivén que dices, yo por lo menos personalmente siento que encontrar el punto medio, porque es verdad que ayuda un montón tener esta información, pero es verdad que decir, ¿de qué manera puedo integrarla en mi día a día para que yo tenga más energía, más salud y que no llegue a un extremo donde esté pues totalmente desquiciada, ¿no? Porque tengo que hacerlo bien. sí, sí, sí. Al final tenemos que quedarnos con lo más potente, ¿no? Lo que va a generar más cambios en nuestra vida y lo que sabemos que podemos hacer desde la calma y desde la tranquilidad.
O sea, siempre tenemos que tener unos límites, ¿no? Lógicamente no podemos decir, ay, como esto me estresa, comeré mal todos los días, toda la Ya. semana y el niño que coma lo que quiera. Lógicamente no. Pero dentro de eso no pasa nada. Yo siempre digo que tenemos que mantener un 80%, 75-80% de vida saludable y de hacer cosas que nos nutran de verdad y que no nos echen más carga. Eh, pero que luego, si un día tienes un cumpleaños, tienes una fiesta, estás de viaje, no pasa nada. O sea, si tu vida o tus bases están bien, si comes normalmente de forma saludable, si no picoteas entre horas, 3, 4 veces, si te mueves diariamente, si eres una persona activa, si trabajas un poco tus relaciones, ¿no? Que evitar un poquito de esas relaciones que drenan, que son tóxicas, que no nos aportan nada, de cuidar un poco nuestro entorno, Mm. no pasa nada porque te salgas un día, te comas una tarta, te comas un helado, un batido, no pasa nada. Hay que hacer todo desde la tranquilidad y desde la calma y desde el saber que estás nutriendo a tu cuerpo. Y como yo siempre digo, esto que hemos hablado, ¿no? De que la salud parece que queda para las personas más, ¿no? De un rango social más o de un poder adquisitivo más alto. Las cosas más poderosas son gratis y lo que va a generar más cambios no cuesta dinero. Y es ¿Por dónde simplemente, empezaría alguien que no tiene ni idea? ¿Dónde esta parte, ¿no? Que es asequible para todo el mundo? ¿Qué sería tu recomendación, Laura? yo lo básico sería, bueno, sí o sí asegurar un buen descanso, tener unos horarios dentro de nuestra vida y de nuestra parte laboral que se sostengan, asegurar unas 7, 8 horas de sueño, porque es cuando le damos el tiempo y el espacio al cuerpo para reparar estos Mm. daños o estos desajustes que haya. Pasar mucho tiempo en exteriores, a la luz natural del día, aunque no esté el sol, aunque esté nublado, pasar tiempo fuera, movernos, ser personas activas, que no quiere decir que te lleves todo el día en un gimnasio, sino estar activo, moverse, ir andando al trabajo o aparcar más lejos o no coger el ascensor y subir las escaleras y moverse principalmente. Y luego, lógicamente, cuando vamos al supermercado, evitar todo lo que tiene muchísimos ingredientes, eh, ir a la comida que puedes encontrar en la naturaleza, frutas, verduras, carnes, pescados, huevos, y quitar un poquito, ¿no? Toda la parte ultraprocesada, esos platos que ya vienen hechos, que tienen ingredientes que no sabemos ni lo que son, sino sí que hay muy buenos procesados, ¿no? Queremos de verduras o que puedes leer y saber, bueno, pues esto lleva brócoli o lleva patata o lleva zanahoria. Dentro de nuestras posibilidades, ¿no? Pero siempre hay acceso a esa parte de comida natural y que no esté lleno de aditivos, de edulcorantes, de azúcares, ¿no? Reducir ese, ese consumo de azúcar, ese consumo de bebidas azucaradas, de grasas refinadas, de harina blanca, todo lo que podamos y de pasar tiempo, que también es como se infravalora un poco, ¿no? Pasar tiempo de calidad, tener relaciones de calidad eso, también es muy importante para la salud. Tener relaciones que nos Totalmente. suman, que no nos quiten energía, poner límites, eso es algo también muy poderoso. Saber decir sí, pero también saber decir no. Saber lo que nos cuida a nivel emocional y darnos nuestros ratitos de tiempo para uno mismo, con lo que a cada uno le guste, que ya sea leer, escribir, pintar, bailar, Lo que lo que sea. sea, lo que sea. Y eso es gratis y es lo más poderoso que tenemos. ¿Cuánto nos puede cambiar nuestra salud si aplicamos esas recomendaciones? ¿Y en cuánto tiempo más o menos? No me gusta tampoco correr, pero ¿cuándo empiezas a notar enseguida la diferencia, ¿no? De no haber hecho nada a todo lo que has mencionado, ponerlo en práctica en la medida que tú puedas? Esto va a depender también mucho del punto del que partas. Va a depender mucho si vienes de tener una vida de malos hábitos, de mal descanso, de comer muy mal.
o si vienes ya de un estilo de vida saludable, en el que sí que es verdad que hay procesos que no sirve solo con comer bien o con cuidarse, sino que hay que ir, que ahí también entra la PNI, ¿no? Ya para hilar un poquito más fino, ¿no? Y entrar ya en suplementación, en dosis específicas, en componentes genéticos, Ujú, pero quitando esa parte, ¿no? De esos casos más complejos, eh, el ir empezando a hacer cambios, lógicamente cada cuerpo tiene sus tiempos y cada proceso específico tiene sus tiempos, no son cambios que te van a dar una mejoría o un cambio de vida de un día a otro, eso hay que dejarlo claro, pero es mm. también esto lo que va a hacer que ese cambio sea duradero y que esa mejoría se mantenga a largo plazo y no sea algo que mejore hoy o mejore mañana, pero que el mes que viene o en 2 meses vuelva. Entonces son cambios que poco a poco, si vienes de, ya te digo, de un estilo de vida regular, vas a notar en poco tiempo, pero que hay que mantenerlo a largo plazo para que esos cambios sí que se mantengan. Yo diría que en unos meses sí que podemos ver cambios muy potentes. Estoy totalmente de acuerdo. Yo estoy pensando ahora mismo que la parte mental aquí juega un papel muy importante, sobre todo personas que nunca se cuidaron, porque sí, podemos hacer ese mes o 2 meses y notamos una diferencia porque de repente tienes más energía, de repente, yo que sé, alguien que tiene mucho sobrepeso empieza a bajar, pero claro, la parte de la mentalidad, ¿cómo hacéis para traer esto? Porque me imagino que eso también es parte de lo que veis. Entonces, ¿cómo os ayudáis? ¿Qué herramientas utilizáis para detectar que si no hay un cambio de mentalidad, no se va a sostener este cambio, ¿no? Eso es algo muy importante y teniendo en cuenta que estos cambios, como hablamos, ¿no? No van a generar cambios extraordinarios de un día a otro. A mí algo que me gusta hacer mucho en consulta es explicar, porque es verdad que cuando entiende, o sea, cuando no se impone un tratamiento, ¿no? Que estamos acostumbrados a victimizar al paciente, ¿no? Al paciente queda como un espectador de su salud y no como un protagonista y Mm, se le impone un tratamiento, no se le explica qué es lo que vamos a hacer, no se le explica qué está pasando en su cuerpo. Yo creo que el entender lo que nos pasa y el entender por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo hace que el paciente se pueda adherir mucho mejor al tratamiento. Eso sí que es verdad que para mí es básico y es parte fundamental del tratamiento y luego, lógicamente, detectar patrones, ¿no? Que cada uno puede tener, estados de ansiedad, estados de un estrés crónico, estados bueno, de traumas o de momentos en la vida que han podido dejar una huella en tu cuerpo. Saber detectar y saber usar las herramientas necesarias para cada persona, para trabajar toda esa parte emocional, ¿no? Que queda también grabada en el cuerpo, en la parte física. wow. Entiendo que es como un traje a medida, ¿no? O sea, no es todo una talla única, sino un traje a medida de cada persona. Se me ocurre preguntarte si lo más sorprendente que has visto en consulta desde que empezaste con la PNI. Muchos casos, no sé, a mí una de las cosas que más me sorprende o que me sorprendió al principio era el escuchar de parte de los pacientes, no tenía ni idea, nunca nadie me había entendido o me habían hecho creer que todo estaba en mi cabeza y que estaba loca. Y el sentir que alguien me entiende y que alguien relaciona mis síntomas, o sea, eso era algo que al principio me chocaba mucho, porque yo lo veía como algo fácil, ¿no? Porque estoy acostumbrada a trabajarlo y he investigado y he estudiado, pero no está para nada normalizado el que te entiendan, el que te escuchen, el que le sepan dar voz a tus síntomas, ¿no? Al decir, no estoy bien, pero las pruebas salen bien y entonces no tengo nada. Claro. Entonces, a mí lo más sorprendente es, no sé, he tenido muchos casos de pacientes de venir de meses y años arrastrando problemas
de un desajuste tras otro y de cosas gordas a las que se le han dado un poco de lado y entrar a tratar síntomas, ¿no? Recuerdo una paciente que venía con una migraña que tenía unos 60 50 y pico años, llegando a la menopausia y venía con migrañas desde los 15 años, Wow, desde los 15 años, unas migrañas brutales o sea, de meterse en la cama y no poder ni ir a clase ni ir a wow. trabajar cuando trabajaba y a la que solo se le había medicado para ocultar esas migrañas, que aún así tampoco funcionaba bien. Y nunca nadie le había explicado por qué venían esas migrañas, el componente hormonal y hepático que tenía, y empezar a trabajar y reducir la frecuencia, reducir la intensidad, y que esta paciente me llamara y me dijera, es que me has cambiado la vida, no quiero soltarte o no quiero que me deje, no, otra vez de nuevo ahí porque yo he visto, o sea, y en la noche. Eso es verdad que fue un caso muy que me marcó porque me dio un poco me da pena el que pacientes lleguen a ese punto, ¿no? A no sentirse escuchados, a sentir que su problema está en su cabeza o que no existe o a normalizarlo. Eh, Yo creo que esa es la parte más peligrosa, ¿no? El pensar que ese problema te ha tocado y te vas a morir con eso, sin tener la posibilidad de mirar otras alternativas como sería en este caso la PNI. O sea, ahora mismo, en el momento en el que nos encontramos, ¿cómo ves esta técnica de tenerla a mano o sea, ahora cada vez hay más personas, ¿verdad? Y es todo privado, pero ¿cómo ves la PNI en 5 o 10 años? Yo la veo como, o me gustaría verla como algo asequible y como metida en el día a día, ¿no? De cada persona. Como algo a lo que podemos acceder, tengo mi médico, tengo mi cardiólogo, pero voy a mi PNI a que me una un poquito, a que me equilibre, ¿no? Como normalizarlo en el día a día. Tener a un terapeuta formado en esto que sepa escuchar a nuestro cuerpo y que no venga con un tratamiento, ¿no? Estandarizado y generalizado para todo. Porque cuando alguien decide ir a mirar esta parte, ¿no? Con un PNI, es una sesión, ¿cómo funciona? O sea, de cero, no tengo ni idea, busco a alguien, aparece Laura, te contacto, ¿cómo se trabaja? ¿Se trabaja en una sesión y luego cómo hacéis? ¿Es como ir al psicólogo? No tengo ni idea, te pregunto para que las personas que nos escuchan al otro lado, bueno, pues que sepan si de repente tienen... Yo creo que esto es, ¿no? Síntomas que de repente se repiten, quizás ir a un PNI nos puede ayudar a descartar, quizá. Sí, normalmente como trabajamos o como yo trabajo desde mi punto de vista, es haciendo en una primera consulta yo digo, un tercer grado, porque preguntamos de todo, entramos en profundidad, muchas veces hacemos preguntas que el paciente puede decir, bueno, ¿esto qué tendrá que ver? ¿No? Pero como entramos ¿no? en esta definición de que entendemos al cuerpo como un todo, pues vamos a intentar hacer preguntas según lo que ese paciente nos cuente, según si nos trae pruebas analíticas o cualquier otra prueba, que ya nos da información, pero sobre todo escuchar al paciente, hacerle las preguntas oportunas para saber qué origen tiene su problema. Y a mí me hace gracia porque hay pacientes que se asombran porque a veces preguntamos incluso cómo fue su nacimiento. Mm. Si nacieron por Cesárea, parto. cesárea o si hubo un parto vaginal, porque eso en ciertos casos, en ciertos síntomas, nos puede dar también información. Entonces, una primera sesión es, ya te digo, un tercer grado, ¿no? Una sesión de búsqueda, de entrar en profundidad, de investigar en la vida de cada uno y a partir de ahí también preguntar qué hábitos tiene en ese momento, en qué momento vital está, en qué contexto tiene en su vida,
qué tipo de trabajo tiene, qué horarios, un poco preguntar todo para saber qué modificaciones podemos ir haciendo progresivamente. A mí no me gusta imponer, sino que me gusta hablar con el paciente sobre lo que podemos ir haciendo y Mm, ver también con decidir, ¿no? Entre ambos qué vamos a o qué podemos empezar a hacer, qué estamos dispuestos y para qué tenemos energía en este momento. Y desde ahí yo siempre digo que hay que darle tiempo al cuerpo. Después de esa primera sesión larga y extensa, hay que darle tiempo al cuerpo, tiempo a uno mismo también para entender todo lo que hemos hecho, entender qué está pasando y poder ir haciendo esos pequeños cambios, ¿no? De forma progresiva y que lógicamente estados que se han desarrollado durante mucho tiempo no van a cambiar de un día a otro y el mm, cuerpo tiene que también procesar esos cambios poco a poco, ¿no? Y su tiempo entonces normalmente son sesiones que se van a espaciar o así trabajo yo al menos un par de meses, ver de nuevo en una revisión qué tal ha ido, cómo vamos, ¿no? A- adaptando esos cambios en nuestra vida, qué vamos sintiendo, cómo va respondiendo nuestro cuerpo, porque muchas veces hay que ir con mucho tacto o empezar no por los síntomas, sino por otra parte que está ahí un poco bloqueando, ¿no? Que esa sintomatología no mejore. Entonces mm. hay que tener paciencia, hay que ir con tacto, hay que ir con pasos, ¿no? Muchas veces con pasos pequeñitos, pero firmes y ver qué tal ha respondido y a partir de ahí, pues, avanzar en esos objetivos que nos hayamos puesto en un primer momento y saber también qué objetivo tiene la persona. Porque muchas veces la persona o tú ves desajustes, pero la persona no va buscando eso, va a lo mejor buscando mejorar su energía y su Ok. única obsesión o su objetivo es mejorar esa energía. Entonces, vale, pues siempre tenemos que ir dándole, ¿no? A esta persona, por lo que hablamos de esa parte mental, ¿no? De esa adherencia, que vaya viendo mejoras en esa parte, aunque tú sepas que tienes que ir trabajando esa parte intestinal o esa parte, ¿no? De tiroides o de hormonas o ese desajuste que vemos también ahí, pero dándole siempre a esa persona esa mejora que va buscando, ¿no? Para que también la adherencia sea más. Entonces, normalmente ya las sesiones se pueden ir atrasando según cómo evolucione y según lo que vayamos consiguiendo. Entiendo que de una forma estáis como empoderando al paciente para que sea autónomo, o sea, que aprenda a leerse en esas señales, ¿no? Que el cuerpo nos está hablando, para tampoco estar siempre enganchado a alguien que te tenga que decir qué me pasa. No sé si es así o llega un momento en el que no, o sea, aunque sea una vez al año, es bueno venir como a hacerte una revisión. Yo cuando era pequeña, mi madre me llevaba al pediatra una vez al año todo el tiempo, o sea, era una revisión, nos hacía, nos medía, bueno, pues lo hacía ahí como rutinariamente antes de empezar el curso escolar, entonces no sé cómo sería con la PNI. Sí, o sea, realmente yo lo que intento trabajar en consulta, y realmente es la base de la PNI, es en hacer, ¿no? Como he mencionado antes, hacer protagonista y hacer parte activa al paciente de su salud. Mm, No hacerlo un mero espectador o no imponerle un tratamiento, porque el paciente no es un ser pasivo. Todo lo contrario, tiene que ser alguien activo y los cambios los tiene que realizar la persona. Por eso y yo siempre tanto. digo, cuando llega una persona, ¿no? Que se quiere informar, saber si la PNI es para ella, yo siempre pregunto, ¿estás dispuesto o estás dispuesta a hacer cambios y a trabajar por tu salud, a, a coger las riendas, ¿no? A dejar esa pastillita, ¿no? Mágica que muchos nos gustaría de me siento en el sofá, me tomo una pastilla y los Yes. problemas desaparecen. ¿Estás dispuesto a, dentro, lógicamente, de tu contexto, de tu vida, y a lo que podamos hacer de forma realista, hacer esas modificaciones progresivas en tu vida? Y si no estás dispuesto, pues lo mismo no es tu solución en ese momento. Si Mm, no estás en un momento vital, por ejemplo, o estás con un estrés súper alto que no te lo permite, no sería el momento de empezar un tratamiento porque finalmente el terapeuta en PNI es el que te va a guiar y te va a acompañar y te va a decir, tu cuerpo te está diciendo esto, vamos a coger un mapa, ¿no? Y vamos a caminar por aquí
pero quien realmente hace los cambios y trabaja por su salud es la persona. Al final es tomar las riendas de tu vida, como bien has dicho, y ser responsable, ¿no? De que realmente no te van a dar la pastilla, que probablemente te quiten ese dolor en un momento dado, pero ¿qué está diciéndome ese dolor? Al final, si esto me va a aparecer en el futuro otra vez esas migrañas, voy a ir otra vez a que me den la pastilla, pero bueno, ahora abrimos la puerta de la PNI que es mucho más como extensa y podemos ver mucho más de una forma integral, ¿no? Lo que es el ser humano, el cuerpo en sí. Claro. Qué interesante. Antes de tocar tierra, Laura, te voy a preguntar si recomiendas algún material, algo que de repente puedas decir, oye, pues mira, esto también puede ser pues una herramienta, ¿no? Para tener en cuenta si queréis investigar un poco más, ¿qué nos recomiendas? Sí, yo algo que ya hablando, ¿no? También de la parte emocional, mental un poco y es algo que vemos hoy diariamente también. Cada persona ha tenido su vida, su historia, sus momentos, ¿no? Que ha tenido que procesar. Y una herramienta que yo usaba con pacientes de fisioterapia y uso muchas veces en consulta, ¿no? Para calmar estos sistemas nerviosos que están en modo supervivencia, Mm, como se le llama, es la terapia somática. La terapia somática o sea, se basa en partiendo de la base de que todos esos momentos de, ya sea de trauma, de ansiedad, de estrés o de momentos difíciles que hemos pasado en la vida, dejan una huella a nivel físico. Entonces, esta terapia lo que va a hacer es liberar de forma complementaria, terapia lógicamente psicológica o psiquiátrica, si fuera necesario, liberar a nivel o sea, mediante el movimiento todo eso que queda atrapado en el cuerpo que puede que no salga por la parte, ¿no? Por las palabras. wow. Entonces, a través de ya sea respiraciones, ya sea meditaciones o ya sea movimiento físico como estiramientos o vibraciones, sacudidas o X ejercicio para cada persona y cada situación. Eso con pocos minutos al día lo que hace es liberar esa parte física de toda esa vorágine emocional que todos sufrimos. Entonces, creo que es algo muy poderoso y que también se está escuchando mucho últimamente, ¿no? Ese trabajo del sistema nervioso, Mm, salir un poco de ese modo huida, ¿no? Del león que viene y entrar un poquito en esa parte de parasimpática reparadora y de calma. Entonces es una técnica que va muy bien, ¿no? En muchos pacientes, muchas personas que le cuesta soltar hablando o que no saben expresarse, que no saben decir lo que sienten o cómo se sienten o qué quieren o qué no quieren. Entonces es una herramienta yo creo que muy poderosa, que con pocos minutos al día ya puedes ver muchos cambios y que no solo trata esa parte física, sino también escribiendo. Muchas veces no sale hablando, pero escribiendo puede salir todo lo que tienes dentro. Y creo que también es súper algo recomendable. muy poderoso y que tiene muy buenos resultados en consulta. Es algo que está a la mano de todos. ¿Y eso lo podemos hacer con nosotras mismas o tenemos que ir a alguien que nos enseñe cómo es esto? Sí, yo tengo por aquí un libro que recomiendo. Este está, o sea, se puede hacer perfectamente solo. Este está en Somatic, inglés, pero bueno, es inglés. Somatic Therapy Workbook. Sí, hazlo así como, no tan, no, como si fuera no recto, sino un poquito ahí. Ay, Eso es. Mind Body Guide for Women. Vale, está en inglés, os pasaré la información. No está en español? este no está en español, este Vale. está solo en inglés. Es un cuadernillo, es muy interactivo porque te hace hacer ejercicios, pero a la vez te hace preguntas para tú ir escribiendo y soltando también
y escuchándote, ¿no? Y viendo también tu cuerpo cómo reacciona. Y ya te digo que es algo que podemos hacer perfectamente a diario, 5 minutos al día. Ok. No necesita mucho más, que si tienes más tiempo, pues más tiempo, pero que con solo 5 minutos al día de escucharte, de liberar, de hacer X respiraciones o X estiramientos, ya tiene un resultado muy, muy positivo. Pues lo pondremos aquí a pie de vuelo y también te quiero preguntar si quieren trabajar contigo, cómo lo hacen, cómo trabajas, si haces online, cuéntame un poco. Sí. O sea, yo trabajo 100% online, Ujú. consultas por videoconferencia. Tenemos una página web, una consulta online junto con mi hermana, se llama Dinavita. Tenemos Lo pondré tanto el también. Instagram como la página web y el correo electrónico, tanto por Instagram o por correo, nos pueden contactar y tener una llamada de información para ver si es lo que realmente le viene bien a esta persona. En Instagram, ¿qué nombre tenéis? Dinavita, Es con Y, Dina, D-Y-N-T. Navita, Dinavita, Vale, Dinavita, vale, perfecto. tanto en Pues Instagram como en web, nos pueden encontrar. perfecto. Pues, Jolines, gracias por abrir este mundo tan nuevo para muchos y creo que tan necesario y creo que también abre una puerta de esperanza a poder tomar un poco, creo que recuperar la soberanía de nuestros cuerpos como seres, bueno, es que tenemos unas capacidades, el cuerpo humano es perfecto y bueno, el no saber la repercusión que tiene ciertas cosas que sí, que se oyen de, bueno, los ultraprocesados, fumar, beber, pero hay muchas otras cosas, ¿no? que hemos normalizado y que creo que traer esto aquí, creo que puede ser una llamada de despertar, de decir, voy a investigar. Siempre digo, oye, no te lo creas, mira, investiga, porque creo que cada vez hay más información y tenemos una suerte que está a la orden. Todo lo que, mucha información la podemos acceder de forma gratuita y bueno, qué bien que haya cada vez más profesionales como tú que curiosamente, por esa curiosidad, lleguen a estudiar, a formarse y acompañar y a cambiar procesos y vidas. Al final estáis ayudando a contribuir, ¿no? al bienestar y a la salud de muchísimas personas. Así que gracias, Laura, por estar aquí. Y bueno, no sé si quieres decir algo más antes de aterrizar, que te haré las últimas tres preguntas. Nada, yo solo animo a las personas a eso, a hacer críticas, ¿no? A no creerse o a no conformarse con lo primero que le dicen o lo que nos ponen por delante, sino a indagar y a preguntarse el por qué y a ser más responsables con la salud, porque no es algo que un profesional te tenga que esté obligado a proporcionarte, sino que está en ti el que esa salud o ese bienestar llegue a ti. Totalmente. Pues gracias una vez más. Y bueno, si ahora mismo tuvieras que irte de viaje, estuvieras en un aeropuerto, ¿dónde te irías? ¿Con quién te irías? ¿Y qué es lo que no te olvidarías en ese viaje, Laura? Ay, a mí me gusta mucho viajar, así que no sé qué decirte, dónde me iría. Yo siempre digo que no es tan importante el dónde, sino el con quién, la compañía. No hace falta irse muy lejos. Pero yo te diría que cogería a todas mis amigas, por eso de que es tan difícil, ¿no? Cuadrar las vidas y los horarios de todas. Y me iría a una islita por ahí perdida, ¿no? A otra que no sea el Caribe, que ya por cambiar un poco. Muy Y bien. sin móviles. Yo más que cogería, te diría que no cogería. Dejaría los Wow. móviles aparte y estar todas presentes y con nosotras mismas. Pues deseo cumplido. Creo que esto va a ser una moda que volverá, el viajar sin móviles y estar en la presencia del presente eterno. Creo que va a llegar. No creo que tardemos mucho en ver
esto de decir, nos hemos ido sin conexión a Internet porque necesitamos reconectarnos como seres humanos y de la única manera que podemos hacerlo es tomando la decisión y ser responsable de dejar eso aparte y decir, me voy sin esto, no lo necesito, no lo hemos necesitado por muchísimos, muchísimos años, así que volvamos un poco a ese origen de donde venimos, ¿no? Que creo que Mm. por eso estamos hoy aquí, porque hemos tenido toda esa experiencia de años que nos ha, bueno, pues ha llevado al momento presente y ahora tenemos que reajustar la ruta para que no nos perdamos. Muchas gracias una vez más. Gracias de nuevo a la familia bonita que nos escucha al otro lado. Como siempre, si os ha gustado, compartirlo. Si pensáis que le puede ayudar a alguien, ahora tenéis más recursos. Hoy os dejo aquí a Laura para que podáis contactar con ella. Y bueno, como siempre, que vuestro liderazgo de metro cuadrado siga floreciendo con amor y mucho amor. Hasta la próxima semana. Gracias.